Iván, ¿tú qué opinas de que este Congreso estamos heredando una nueva constitución prácticamente con todos los cambios constitucionales que han habido, que nos hacen tener un régimen más parlamentarista que presidencialista, que es el que teníamos antes de que se eliminara, por ejemplo, el tema del voto de confianza y otros cambios normativos que se han hecho a nivel constitucional? Claro, hemos pasado de un sistema presidencial anómalo a un sistema parlamentario anómalo. Porque los dos son anómalos, porque en el sistema parlamentario, digamos, que es el de verdad, digamos, ¿no? Hay siempre un principio, que es el de responsabilidad de los políticos frente a decisiones que adoptan. Y el segundo es la fuente de legitimidad. Entonces, en el sistema presidencial, la fuente de legitimidad es el voto de la gente, y eliges al presidente, y aparte se eliges al Congreso, y cada quien son independientes. Y los actores son responsables ante sus votantes, ambos, ¿no? Entonces, y es en esencia el sistema. En el sistema parlamentario, en cambio, la gente solamente vota por el Parlamento, y el Parlamento decide quién gobierna, pero los parlamentarios asumen la responsabilidad de ese gobierno. Tan así que si hay una crisis y el gobierno que ellos eligen entra en crisis, inclusive en un escenario pueden terminar disolviendo el Parlamento y también decidiéndose a través de elecciones, que son la fuente de legitimidad, quién debería asumir el gobierno. Entonces, siempre tienen los parlamentarios una claridad respecto de su responsabilidad política, formando coaliciones, digamos, estando solos, cualquiera sea las circunstancias, siempre tienen que hacerse responsables de las acciones que adoptan. Pero acá hemos creado un sistema, como digo, está entre el presidencialismo anómalo y el parlamentarismo anómalo, ¿no? Porque tenemos un presidente electo por el voto popular, pero que puede ser sacado prácticamente por simplemente los votos por los parlamentarios. Pero los parlamentarios no asumen ninguna responsabilidad por esa decisión. Por lo menos en un sistema como el ecuatoriano, hay un sistema por el cual si hay una suerte de crisis, hay lo que llaman la muerte cruzada, y los dos finalmente salen y son los votantes los que finalmente toman una decisión sobre qué hacer ante una situación de crisis del gobierno o del parlamento. Y a eso hay que juntarle los mecanismos de contrapesos, porque tanto el sistema parlamentario como presidencial, una de las claves es quiénes son los actores que son contrapesos. En el sistema parlamentario hay un jefe de Estado que sirve de una medida como factor que busca evitar crisis mayores, pero también están un sistema judicial independiente y otras instituciones. En los sistemas presidenciales también pasa lo mismo, hay instituciones independientes, que puede ser la Corte Suprema, puede ser instituciones como los ombudsman que existen en otros países, como también otras instituciones que se han creado, como ejemplo el caso peruano, el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay instituciones que cumplen esos roles. Bueno, si eso se debilita, también tienes un problema, porque tienes menos mecanismos que hagan responsable a los actores políticos por las decisiones que adoptan. Entonces tienes un sistema en el cual, o has caminado un sistema en el cual los parlamentarios tienen hoy menos responsabilidades que las que deberían tener en un sistema parlamentario. Hay menos control político sobre ellos, además. Y un sistema presidencial más débil de lo que sería normalmente el que uno esperaría de un sistema presidencial. ¿Cuál es la única solución, digamos, entre comillas, solución? Es que tengas a un presidente y a un parlamento alineados. De la misma por alguna razón, política. Claro, que sea una coalición que les permita operar juntos. Pero eso no es democrático necesariamente. No necesariamente. En ambos sistemas parlamentarios y presidenciales buscan eso, que haya un gobierno que tenga una coalición política suficiente para poder gobernar, digamos, de manera efectiva, ¿no? Pero aquí, digamos, esa sería la única salida que le daría cierta estabilidad. Ahora, eso no quiere decir que esa salida implique necesariamente un gobierno que logre satisfacer las demandas de la gente. Es otra cosa, pero por lo menos estabilidad tendría, ¿no? Sí, porque recuerdo que haciendo la revisión de mesas directivas en el Congreso, por ejemplo, el gobierno que pierde la presidencia del Congreso y la mesa directiva del Congreso es el último año del gobierno de Ollanta Humala. Bueno. De ahí en adelante, ningún presidente que haya ganado ha tenido ni mayoría ni la mesa directiva del Congreso, lo que ha hecho también que el Congreso tenga un papel más relevante en las decisiones de políticas públicas y que ejerza un control político diferencial, porque no necesariamente esto hace que sea bueno. Pero pensaba en esto con unos resultados que tú trabajaste, Marilia, junto con la Universidad Católica, con la Encuesta Nacional de Valores, ¿no? Donde te permite mirar en perspectiva el avance y evolución de la confianza de las personas hacia la política, hacia las instituciones, entre ellas hacia el sistema electoral.
Y lo que veíamos en esta encuesta nacional que se hace, en la encuesta global que se hace en todo el mundo, es que la desconfianza hacia el sistema electoral se ha incrementado, claro, la desconfianza aumenta, pero de manera muy acelerada desde el 2016 hacia adelante, ¿no? Sí. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Sí, en general hay poca confianza en las instituciones en el país, ¿no? Dentro de las que quizás lo curioso es dentro de lo que más confía el peruano es en la iglesia, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Pero los organismos electorales antes eran una de las instituciones en que más confiaba también las personas. Ahora ha disminuido esa confianza. Y también en esta misma encuesta mundial de valores que se aplicó el año pasado en octubre, se consultaba sobre ciertos indicadores de integridad electoral y había mucha desconfianza que los votos se cuenten honestamente, a que también las autoridades electorales sean justas, a que también, por ejemplo, se deje postular a candidatos de oposición, ¿no? Que era algo que también preocupaba a los ciudadanos en general. Entonces, creo que con eso, el papel que juegan las autoridades electorales, los políticos, candidatos y también los medios de comunicación es un papel que en elecciones tiene que ser más pulcro y más objetivo a la hora de comunicar una noticia, ¿no? Es, por ejemplo, algo que no hemos visto en primera vuelta de los medios de televisión nacional, esa pulcritud en tener una comunicación más exacta para no generar, y a nivel institucional también, ¿no? Las instituciones, la Contraloría General de la República, por ejemplo, que debería ser una institución autónoma, tener un papel más serio a la hora de realizar sus informes, de pronunciarse, o la Defensoría del Pueblo, porque son finalmente estas instituciones las que pueden darnos esa sensación de democracia, de seguridad, pero si finalmente ya se ve que tiene una parcialidad, entonces la desconfianza se hace generalizada, sobre todo en nuestro país, donde 9 de cada 10 personas desconfían del otro, ¿no? Sí, es uno de los países además que señala la encuesta global de valores con mayor nivel de desconfianza interpersonal, ¿no? Sí, efectivamente, y también donde la política es una de las cosas que menos nos importan en general, ¿no? Hay una pregunta sobre qué consideras más importante en tu vida, ¿no? Y a los peruanos nos importa mucho la familia, el trabajo, sí. Pero en último lugar, la política. Entonces, eso, bueno, ahora que estamos en época electoral, quizás sí nos genera más interés, pero creo que debería de llamarnos la atención, porque también, por ejemplo, lo que comentábamos antes, porque a las organizaciones políticas se les dificulta conseguir personeros, es también porque muchas de las personas no desean participar de una manera genuina en política, ¿no? Sí. Entonces, hay un costo de por medio, se tiene que asegurar un pago al personero, y eso involucra. A Popular se le dificultó tanto que tuvo que pedir ayuda, incluso el comercio tuvo que poner en portada que este partido necesitaba más personeros.